Yo quiero hablarles hoy sobre las riquezas eternas del libro de Levítico. Y para eso vamos a leer en el libro de Levítico capítulo 1, versículo 1. Dice mi Biblia allí, Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a las puertas del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá la mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendícenos, eleva nuestro nivel de conciencia, de comprensión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Riquezas eternas del libro de Levíticos. ¿Por qué es importante el libro de Levíticos? Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad y trae consecuencias eternas al ser humano. Y lo que pasará, todo lo que Dios hizo para salvar al hombre, lo que está pasando y cómo pasarán todos esos eventos a través del Señor Jesús, el Mesías, el Cristo. Todo eso fue revelado desde el principio en la palabra de Dios. En la Biblia había sido anunciado por los profetas y todo estaba escrito, escondido en los simbolismos de lo que les voy a mencionar ahora, en los simbolismos de las partes del tabernáculo y los utensilios del tabernáculo, que un día estudiaremos con más tiempo, en las leyes de los sacrificios y las leyes de separación, en las celebraciones, fiestas o santas convocaciones de Levítico 23, que muchos malinterpretan como fiestas judías porque casi son solo ellos los que las celebran, aunque muchos de los judíos no entienden su alcance simbólico y profético. Resumo, toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro, y trae consecuencias eternas al ser humano. Está anunciado y estaba escondido en los simbolismos del tabernáculo y sus utensilios, las leyes de los sacrificios y las leyes de separación y las celebraciones o fiestas o santas convocaciones de Levítico 23. Tranquilo que con el tiempo iremos entendiendo un poquito más todas estas cosas. Esto que hemos acabado de decir se convirtieron en la vida y la cultura del pueblo hebreo. Es decir, el tabernáculo, sus utensilios, después el templo, las leyes de sacrificios y las leyes de separación, las celebraciones o fiestas, llegaron a ser parte de la vida y la cultura del pueblo hebreo. Y el libro de Levítico trata de estas cosas. Y en esto están los simbolismos del pasado, presente y futuro de la historia de la humanidad. Entonces imagínense la importancia del libro de Levíticos. Hay que decir que las partes del tabernáculo y sus utensilios y las leyes de los sacrificios y las leyes de separación y las celebraciones o las santas convocaciones de Levítico 23 tienen carácter, se los he dicho, se lo vuelvo a repetir, tienen carácter conmemorativo, simbólicos y proféticos. ¿Por qué conmemorativos? Porque nos recuerdan algo que ya Dios hizo. ¿Por qué simbólico? Porque nos revelan a nosotros verdades escondidas en la Biblia que están escondidas para otros. Y proféticos porque anuncian algo que Dios va a hacer a futuro, algo que va a pasar. Si logramos entender estas verdades, que ustedes se van a ir relacionando poco a poco con ellas, si entendemos estas verdades y las logramos ver en la vida práctica, en la vida cotidiana, en la vida que nos rodea, podremos tener una comprensión amplia de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios en nuestros días. No estaremos perdidos dando o recibiendo sermones falsos de humanismos. No estaríamos ni dando ni recibiendo,
sermones de humanismo, mensajes falsos de psicología adaptada a la Biblia, de positivismo, de éxito y prosperidad. ¿Por qué se llama el libro Levíticos? ¿Por qué este libro se llama Levíticos? Bueno, el libro Levíticos en griego, Levíticos, significa acerca de los levitas. Y en hebreo, Vayikra, que significa y él llamó. ¿Por qué en hebreo se llama Vayikra? Porque es la primera palabra en hebreo que aparece en el libro de Levíticos, y los hebreos tienen la costumbre de poner el nombre del libro, la primera palabra que aparece. Este libro de Levíticos es de los libros bíblicos del Antiguo Testamento, que forma parte del Pentateuco. Se le cuenta entre los libros históricos, parte del Tanaj, de la Torá judía. Y en ambas versiones llegó a ser el tercer libro ubicado entre Éxodo y Números, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ve que es el tercero? Bueno, el nombre de Levítico quiere decir pertinente a los levitas. Se trata de los descendientes de la tribu de Leví, el tercer hijo de Jacob, los cuales llegaron a ser la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. La Biblia nos cuenta que los levitas fueron consagrados por medio de Dios, por medio de Moisés, para el servicio en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Eran los únicos encargados del servicio en el tabernáculo, donde ejercían ministerio desde los 25 años de edad hasta los 50 años de edad. Después de esa edad, solo podían servir con sus hermanos en la guardia, pero no en el ministerio. Fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos. Si usted recuerda, cuando el suceso del becerro de oro, fueron desechados los primogénitos para el servicio en el tabernáculo, en el templo, y fueron escogidos los levitas. Otro día estudiaremos sobre eso. Fueron encargados a los sacerdotes para ayudarles. Moisés y su hermano Aarón eran o fueron levitas. Según la Biblia, también Miriam, Samuel, Ezequiel, Esdras y Malaquías fueron descendientes de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero los levitas que no podían llegar a ser sacerdote seguían ayudando en el templo. Eran los únicos en toda la nación de Israel que podían colaborar en el tabernáculo y en el templo. Aarón fue consagrado como el primer sumo sacerdote de Israel, y eso se le llamó Cohen Gadol, y también sus descendientes, todos ellos levitas, los cuales constituyeron la clase sacerdotal conocida como los Coanim. Luego que el sacerdocio se convirtiera en privilegio de los descendientes de Aarón, los demás levitas, como dije ya, asumieron una función secundaria en las ceremonias. Mas la posición de los levitas en el campamento de las 12 tribus siempre fue estratégica. ¿Por qué? Ya que el Señor les ordenó vivir alrededor del tabernáculo. Solo ellos podían vivir alrededor del tabernáculo de reunión. Dios solicitó que solo los miembros de la tribu pudieran dedicarse a su servicio. Entonces era una exclusividad. Dado a la condición sacerdotal de los levitas y a las responsabilidades que ellos también tenían, a veces decisiones de naturaleza política, los miembros de la tribu de Leví constituían un grupo diferenciado del pueblo de Israel, pero a la vez era muy respetado por el mismo pueblo. Si lo pudiéramos comparar con algo que conocemos, los levitas venían siendo como los líderes en una iglesia. No eran el pastor principal, pero eran, como decir, los líderes que colaboran en todo. Los levitas no poseían ni heredad ni tierras, puesto que su única función era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. La adoración, la alabanza, los sacrificios, las ofrendas, como dije, la vigilancia y otros. Como no poseían tierra, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo presentaba en el templo. Una parte de esas ofrendas era destinada, no toda, pero una parte de la ofrenda que el pueblo entregaba en el templo era destinada a las necesidades, a las propias necesidades de los levitas. Los levitas ejercieron el ministerio
el sacerdocio en el antiguo reino de Judá, hasta la desaparición de ese reino, del reino de Judá, en el 586 a.C. Los términos sacerdotes y levitas llegaron a ser sinónimos. Como los levitas podían llegar a ser sacerdotes, no todos, pero solo si se era levita se podía llegar a ser sacerdote, y los demás levitas que no entraban al sacerdocio, servían para ayudar en el templo, entonces llegaron a ser como sinónimos el término de sacerdote y levitas. Históricamente, los levitas constituyeron la clase sacerdotal del judaísmo y poseían derechos exclusivos para aprender y enseñar la Torá, la Biblia, el Pentateuco, a las demás tribus de Israel. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, los privilegios y las responsabilidades de los levitas se redujeron a la lectura de la Torá. Como ya no había templo para los sacrificios, ellos solo leían el Pentateuco, la palabra, las escrituras en la sinagoga y algunas actividades, diversas actividades litúrgicas y rituales. Mucha gente no entiende que servirle a Dios es un privilegio y una bendición. Todo lo que usted haga, todo su esfuerzo quedará en este mundo. Lo que haga para Dios tiene recompensa eterna y la satisfacción de haber hecho lo bueno y de servirle al Padre Celestial, al Rey del Universo. Hace muy poquito una hermana querida en la iglesia falleció y nosotros tuvimos la iglesia en el patio de ella en el tiempo de pandemia. Después que nosotros terminábamos el culto, ella recogía las sillas, limpiaba, barría, nos ofrecía tinto. Todo lo que ella trabajó para el mantenimiento de su cuerpo, para comprar ropa, para comer, todo quedó en este mundo. Lo que ella hizo para la iglesia, Dios se lo va a recompensar por toda una eternidad. ¿Qué contiene este libro de Levítico? Contiene las instrucciones divinas para los sacerdotes, concerniente a sacrificios, leyes de separación, festividades. Dijimos que ¿qué contiene este libro de Levítico? Las instrucciones divinas para los sacerdotes concernientes a sacrificios, leyes de separación, fiestas o festividades. Cuando hablamos de sacrificio, piensa en el corderito degollado, en el becerro, en los machos cabríos, en la sangre rociada en el altar de bronce. Cuando hablamos de leyes de separación, piensa en lo que era ritualmente limpio y lo que era inmundo, lo que separaba lo limpio de lo impuro, lo que se podía comer, lo que no se podía comer, las purezas o las impurezas, por ejemplo, de las mujeres después del parto, las impurezas de la mujer después del periodo menstrual. El judío no podía estar con una mujer hasta 7 días después de la menstruación, si no se le consideraba como impureza. Y todas estas leyes de separación hacían diferenciar al pueblo de Israel de las demás naciones del mundo. Y cuando hablamos de festividades, piense en Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, trompetas y expiación y cabañas. ¿Dónde podemos ubicar el libro de Levíticos? Si Génesis fue el libro de los inicios, explica cómo entró el pecado y la condenación del hombre, el comienzo del universo, la primer familia, en tanto que Éxodo es el libro de la redención, explica la liberación, la redención del hombre. Levítico analiza la separación del hombre respecto al mundo y comunión, es decir, la comunión del hombre con Dios. El hombre, en los inicios, Génesis cae en pecado, Éxodo, Dios lo liberta, y el Levítico le enseña cómo seguir siendo libre. El hombre en los inicios cae en pecado, el libro de Génesis, en Éxodo Dios lo libera del mundo, del pecado y del diablo, y el Levítico le enseña cómo seguir viviendo separado del pecado, cómo seguir viviendo separado del mundo para poder vivir en comunión con Dios. En Éxodo Dios saca a la nación de Egipto y la lleva al Sinaí, pero en Levítico le habla desde el tabernáculo y le dice Dios al pueblo, Levítico 1:1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, y desde allí
desde el tabernáculo, le explica al hombre pecador cómo puede caminar en comunión con Dios, apartado, separado del mundo. La palabra santo y sus derivados se hallan 85 veces en este libro. La primera sección del libro se refiere a los sacrificios, porque no podemos acercarnos a Dios sin derramamiento de sangre. La palabra sangre se halla 87 veces en el libro de Levítico. La segunda parte del libro de Levítico analiza las leyes de pureza, como dije, las leyes de pureza, explicando cómo el pueblo puede vivir separado para agradar al Señor. Dios ha redimido la nación de la esclavitud, ¿se acuerda? Éxodo. Ahora quiere ver que la nación anda en santidad y pureza, separado de las costumbres del mundo, para su gloria. Si hemos sido salvados por la sangre del Cordero y hemos sido librados de la esclavitud del mundo, del ego, del egoísmo, debemos también andar separados de esa vana y malvada manera de vivir del mundo, para vivir en comunión con nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra y nos limpia de todo pecado. Necesitamos la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto para limpiarnos del pecado, y necesitamos obedecer la palabra y andar en pureza y santidad en este mundo malo. Todo esto se ve de manera simbólica en el libro de Levíticos. ¿Por qué Dios requirió sacrificios de sangre como nos enseña el libro de Levítico? El motivo, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de los sacrificios? Usted sabe que los santeros, los brujeros, los satanistas usan sacrificios de sangre porque ellos tuercen, lo copian de la Biblia. El diablo no es original, el diablo es una mala copia. Él copia de la Biblia, distorsiona, y la gente no entiende por qué se usan sacrificios de sangre. Y yo quiero que hoy usted entienda por qué Dios pide sacrificios de sangre, los que nos enseñan el libro de Levíticos, excluyendo a los seres humanos malvados, retorcidos, satanizados, maquiavélicos, los obreros conscientes de Satanás, que le sirven a Satanás conscientemente. Todos los demás seres humanos del mundo, cualquier persona de bien, deseamos que haya un mundo bueno, realmente, que las personas vivan en paz, que actúen con amor y justicia, pero en lugar de actuar de esa forma, que fomentemos la justicia y la paz, hacemos lo contrario. Hay algo en la naturaleza del hombre que lo impulsa y casi lo obliga a actuar de forma contraria, de manera que en vez de sembrar la paz, siembra el caos y la destrucción en el planeta. Y eso que tiene el hombre le llamamos maldad, la maldad del hombre. En el fondo el ser humano es bueno, tiene un alma buena, pero la maldad contaminó su carne y el hombre practica la maldad. Esta maldad daña al mundo de dos maneras. Desde la perspectiva bíblica, desde como nos enseña la palabra de Dios, esa maldad daña al mundo de dos maneras, y vamos a ver esas dos maneras. Hay un efecto directo de nuestra maldad en las personas, un daño casi irreparable que se causa directamente, como cuando alguien roba, privando a la otra persona de un bien o un recurso que necesita o utiliza. Cuando alguien roba a otro, no solo le robó el objeto, también le robó el tiempo de vida que esa persona empleó trabajando para obtener ese bien o ese recurso que necesita. Si trabajó para una moto, para unos zapatos, para una ropa, y se lo robaron, no solo le robó la moto, los zapatos o la ropa o el dinero, sino también le robó el tiempo que empleó para obtenerlo, le robó vida. Es como si lo hubiera asesinado pequeños tiempos de su vida. Cuando alguien habla mal de otra persona,
dañando la reputación de esa persona. Usualmente le hablamos mal del esposo a los hijos, de un hermano al otro, de la mamá al hermano, del obrero. En el judaísmo lo comparan con el asesinato y es muy serio. Cuando alguien golpea dañando la integridad física de otra persona, lo mata, le está robando realmente el resto de su vida. Y el pecado, así, de esa manera como se dañó a esas personas, robándoles, matándoles o hablando mal, o de muchas formas, así es el pecado cuando hace un daño directo. Es un daño directo que le hacemos a otras personas. Ese alguien que hizo lo malo, que hizo un daño directo a otro, actuó con injusticia. Fue injusto porque hizo algo que no era justo. Por lo tanto, ese alguien está en deuda con la justicia. Aunque no lo vean los gobiernos, está en deuda con la justicia universal, con la justicia divina. Y de alguna manera hay que cobrarle. Tiene que pagar, compensar lo que ha hecho. La gente mala, los que no tienen temor a Dios, es porque creen que lo que hacen malo no lo van a pagar. Pero hay gente que dice todo se paga en esta vida, y es una gran verdad. Y si no es en esta vida, peor, en la que sí. Bueno, alguien tiene que cobrarle eso malo que hizo, ese daño directo que le hizo a otro, robándole, matándolo o hablando mal, o de muchas formas. Entonces, debe haber una autoridad superior al victimario y a la víctima, al que hizo daño y al que recibió el daño. Una autoridad superior que pueda impartir justicia, cobrando al infractor el daño y obligándolo, si se pudiera, a compensar o a reponer lo que ha hecho. Si la gente supiera, las mujeres, los hombres, las esposas, los maridos, los hermanos, que Dios hace reponer y pagar el daño hecho a otro, la gente no hacía tanto daño a los demás. Hay quien cree que los malos siempre ganan, y eso es equivocado. Los malos podrían ganar si no existiera Dios. Por eso los malos hacen maldad, porque no tienen temor de Dios. Pero los malos siempre pierden, aunque aventajen un poco al principio por su maldad. Después pierden porque Dios está velando para que su palabra se ponga por obra. Y si no se arrepienten, no solo van a pagar en vida estando presos, estando alejados, estando sin amigos, sin familia, sino también, si no se arrepienten, van a pagar eternamente un muy alto precio. Por eso los hijos le dan quejas a los padres, porque tiene que haber justicia, una autoridad superior que castigue, que haga pagar lo mal hecho. Los hijos le dan queja a los padres por lo que le han hecho sus hermanos, y esto es que reclaman justicia a los padres cuando el hermano fue injusto. Los ciudadanos exigen justicia a los jueces, a los políticos, cuando se sienten víctimas de alguien, porque cuando se ha hecho daño es lógico que alguien tiene que pagar. ¿Eso se entiende? Bueno, no solo hay un efecto directo que lo acabamos de hablar, cuando se le hace daño a otro. Hay un efecto indirecto de la maldad, y este es el que vamos a explicar ahora. Porque ese que hizo lo malo también ha dañado el ambiente de las relaciones, creando una falta de confianza, una falta de armonía. Por eso es que en el mundo, el mundo cada día va de mal en peor. Porque cada acción malvada, cada robo, cada engaño, cada abuso, cada papel que bota en la calle, cuando la gente va y bota la bolsa de basura y para no dejar la bolsa, echa la basura y regresa con la bolsa para su casa, crea un ambiente cada vez peor. Como dije, hasta botar un papel en la calle. A los países desarrollados, ellos al robarle a los países del tercer mundo, les regresa la maldad en forma de droga, de ateísmo, de brujería y de otros males. El mundo llega al deterioro que tiene hoy por el mal ambiente que se ha creado. Por eso dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
a estos evita. Cuando dice que tendrán apariencia de piedad, es que van a parecerle a usted que son piadosos, es decir, van a parecer cristianos, pero realmente no lo son engañadores. Y dice que en estos tiempos van a ser peligrosos porque hombres así van a dañar el mal ambiente. Fíjese que cuando alguien va a dar su opinión para calificar un hogar, para calificar un barrio o un país, dice: la gente de esa casa es mala, la gente de ese barrio es malo. Si van a calificar algo mayor que el núcleo familiar, dicen: ese barrio es malo, ese colegio es malo, esa universidad que es mala, ese pueblo es malo, ese pueblo es racista, es idólatra, es corrupto, esa es la zona roja, esa es la zona rosa, esa es la zona de prostitución, esa es una olla. Catalogan el ambiente del lugar por la gente mala. Pues el espacio, el potrero, la ciudad no tiene nada de malo, sino la gente que vive allí creó un mal ambiente de tal manera que todo el mundo dice: ese lugar es malo. Aunque sean pocas personas de esos grupos los que son malos, dañan el ambiente, quitando incluso el valor económico de un lugar. La gente rica, honesta, no compra en terrenos donde viven drogadictos, delincuentes y abusadores. Pierde hasta valor el lugar. Por eso hay estrato 1, 2, 3, 5, 6, porque, por ejemplo, en el centro de Bogotá no se puede vivir, porque hay gente que hace maldad y daña el ambiente. La guerra, las guerrillas, dicen: ese país no vayas, le dicen a los turistas, porque allá secuestran, allá venden droga, ese lugar es malo. Entonces, donde viven drogadictos, delincuentes, abusadores, ese lugar se desvaloriza porque esa gente crearon un mal ambiente. Como dije, hasta una basura que arroje en el piso. Usted va al norte y no ve basuras en el piso, va al centro de Bogotá y ve la basura por toda parte, ¿sí? Entonces, mire si la maldad particular daña al planeta, al universo y a todos, que antes del pecado de Adán y Eva, los animales depredadores no eran fieros. Y en el milenio tampoco serán fieros. Parece que no tiene nada que ver una acción egoísta tuya o mía con que un león sea fiero, con que un lobo sea fiero, pero sí. Mire lo que dice Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como come el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi monte santo, dijo Jehová. Es decir, en el milenio los animales fieros dejarán de ser fieros y volverán a ser mansos, de tal manera que un niño podrá estar al lado de un oso, de un león, de una serpiente, y no le hará daño. La perspectiva bíblica enseña que el pecado, que el egoísmo daña el universo. Una sola persona egoísta daña el ambiente de tu casa. Por eso mira con quién te casas, mira con quién te haces amigo, mira a quién llevas a tu casa. A mí a veces me toca llevar a mi casa personas y me toca a veces me van a buscar para consejería. Pero de verdad que si no fuera por la iglesia, a mi casa nunca hubieran llegado a la sala de mi casa, le decía al ministro, porque aunque estén convertidos y si no han nacido de nuevo, usted los ve todo el tiempo tramando cómo hacer algo que haga daño. Bueno, una sola persona egoísta daña el ambiente de tu casa. Un amigo que lleves, una familia, una esposa, un hermano drogadicto daña el ambiente de la casa. Una sola persona chismosa daña el ambiente de tu iglesia, daña el ambiente de tu hogar, de tu trabajo. Y si dañas el ambiente, ese daño se te regresa a ti mismo. Pues como dijimos, para solucionar el daño directo, que es cuando le hacemos daño a una persona directamente, como robarle, como hablar mal de él, como atracarlo o matarlo, o si hacemos daño indirecto con nuestro pecado, como dijimos, dañar el ambiente, debe haber una autoridad superior al victimario y a la víctima que pueda impartir justicia, cobrando al infractor el daño y obligándolo, si se pudiera, a compensar o a reponer lo que ha hecho. Ahora mismo los que están escuchando van a decir: claro, ese es Dios. Dios es justo. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Cuando nos hacen maldad decimos: Él verá. Dios no castiga ni con palo, ni con rejos, ni sino con su propio pellejo. Y le aplicamos la justicia a los demás.
Pero mire esto, Él va a ser quien elimine toda la maldad del mundo, quien destruya a los injustos, quien destruya a los que hacen mal, quien castiga a los egoístas, a los que hacen daño a los demás y a los que ponen el mal ambiente universal. Esos que echan basura en el universo de Dios, esos que arrojan egoísmo, esos que crean un mal ambiente, Él los tiene que castigar y eliminar. Cuando alguien hace daño, como dije, la gente dice, cuando a alguien le hacen daño, dice, ahí Él verá, Dios castiga. La misma gente incrédula dice, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pues pidiendo justicia. Ahí está el problema. Porque si somos honestos, tenemos que reconocer que el mal, que el mismo egoísmo que está en la humanidad, en los malos, en esos que hacen el mal conscientemente, ese mismo mal también está dentro de nosotros. Ninguno es perfecto, decimos, para justificar que somos malos también. Ese mal está dentro de nosotros y hay que ser honesto, porque todo el mundo se cree bueno. La gente dice, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, pero búsqueme. La verdad es que todos hemos contribuido en mayor o menor grado a la maldad, a crear un mal ambiente universal. Tal vez usted no ha matado a nadie ni ha atracado a nadie, pero ha dicho mentiras, ha hablado mal de otro, alguna vez ha robado algún daño ha hecho desde que nació hasta ahora a los demás. Entonces, si todos, hasta los más buenos, hemos contribuido en crear un mal ambiente universal y lo seguimos haciendo, eso nos pone en un aprieto delante de Dios. Porque usted mismo le está pidiendo a Dios que ponga justicia, que saque a los malos, que elimine a los malos. Y si nosotros también somos malos, nos pone en una posición difícil delante de Dios. Porque si Dios va a eliminar la maldad del mundo, también tendría que eliminarnos a nosotros. También tendría que eliminarte a ti y también tendría que eliminarme a mí. Y ahí es donde podemos reconocer la inmensa sabiduría del Creador, que como juez, Padre amoroso, no solo va a eliminar la maldad del mundo, sino que también va a hacerlo en su amor y su misericordia sin destruirnos. Dios va a eliminar la maldad del mundo, pero no te va a destruir a ti ni a mí, aunque también hemos contribuido a la maldad. ¿Cómo va a ser eso? Eso es lo que anuncia la parte de la historia de la Biblia que cuenta el libro de Levítico. Imagínense qué importante el libro de Levítico y muy poca gente lo predica. Cuando enseña eso de los sacrificios de animales. Este libro dejó a los israelitas y a nosotros un poderoso símbolo de justicia y de la gracia de Dios. Recordemos que todos hemos contribuido, aún los menos malos, a la maldad del mundo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo debería ser eliminado, tú deberías ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de ese animalito que va a ser sacrificado sea un sustituto. Ese animalito está muriendo simbólicamente en mi lugar y en tu lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Y esa es la primera parte del ritual, cuando muere el animalito, sustituto, y cubre tu muerte y mi muerte. Pero hay una segunda parte en el ritual. No solo se necesita cubrir la muerte de alguien que es un pecado directo a los demás. Recuerda lo del mal ambiente universal, el mal que se produce, digámosle vandalismo en las relaciones humanas. Dígale el vivo vive del bobo, dígale malicia indígena, dígale maldad. Bueno, la Biblia lo denomina contaminar o profanar la tierra. Tengo unos 14 versículos que prueban que el hombre contamina la tierra con el pecado. Pero le voy a leer solo uno o dos. Números 35-33 dice: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Es decir, la maldad contamina la tierra y no se puede purificar la tierra si no se le cobra la maldad al mismo que la hizo. Si alguien asesinó a alguien y derramó la sangre, solo se puede purificar la tierra derramando la sangre del asesino. Es lo que dice la Biblia. Serio, esto es serio. Entonces, solo se puede purificar la tierra cuando un chismoso ha dañado el ambiente, si de él chismosean y le duele igualito que lo que él hizo a los demás. La gente cuando hace daño no sabe lo que se le viene, no tiene idea. Y lo peor es cuando Dios nos deja correr el tiempo y las personas que hacen mal piensan que no se las va a cobrar, que Dios no se las va a... Así crean que es justo lo que están haciendo.
Bueno, hay más versículos. Está Isaías 24, 5, Salmo 106, 38, Ezequiel 36, 17, Levítico 18, 25, Jeremías 18, 16, 18. Hay más versículos que prueban que la maldad contamina la tierra y que solo cobrándole la maldad al infractor se purifica la tierra. Así que para quitar ese vandalismo de las relaciones, esa maldad que en las relaciones humanas, el sacerdote lavaría simbólicamente el mal ambiente universal que fue creado rociando la sangre del animal. El sacerdote ponía la sangre del animal y la rociaba en dirección al tabernáculo, al lugar santo, rociando la sangre del animal en las diferentes partes del templo. Esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados porque la sangre representa la vida. Y el que derrama la sangre por su acto malvado contamina la tierra, que solo puede ser limpiada cuando se cobra la justicia y se derrama la sangre del que asesinó, como ya dijimos. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad, el mal ambiente universal, el bandidaje en las relaciones humanas. Según la Biblia, ese proceso se llama purificación. Resumo, del mal que se hace directamente a los demás, cuando hacemos daño a los demás directamente, robando, matando o asesinando, Dios mata a un animalito y eso se llama propiciación porque se cubre nuestra muerte por el mal que le hicimos a otra persona. Pero cuando se arma el mal ambiente universal, eso se limpia mediante la purificación, que es cuando el sacerdote rocía sangre en diferentes partes del tabernáculo. Ese espacio ahora que ha sido purificado se convierte en un lugar donde Dios y su pueblo pueden vivir en paz, juntos en paz, porque hay justicia. Ya Dios quitó, purificó, se cobró el mal que se hizo. Ese lugar tiene un espacio para que Dios pueda vivir con su pueblo. Imagínense lo que enseña el libro de Levítico. ¿Cuántas veces la gente se queja en este país porque la justicia aplasta al ciudadano común y favorece a los atracadores y ladrones? Yo vi, ahí está en internet, lo puede buscar como a un ciudadano, lo pusieron 2 años preso y 2 millones tuvo que pagarle a los ladrones porque los ladrones lo fueron a atracar, él hirió a uno y le tuvo que pagar 2 millones y pagar 24 meses de cárcel. Lo puede buscar en internet. Bueno, entonces la gente se queja. Esto muestra que los gobernantes apoyan el mal ambiente universal, que los gobernantes más bien están sirviéndole al diablo y no a Dios. Entonces no podrá haber justicia. ¿Se acuerdan el Tratado de Paz que los colombianos, la mayoría votó que no a la paz? Porque ellos consideraban que si no había justicia no iba a poder haber paz. ¿Cómo iban a premiar a las personas que hicieron mal? La gente quería era que los metieran presos más bien. Bueno, hay una corriente satánica detrás de las películas de Hollywood, de Marvel, de DC, de mostrar a Satanás y a los demonios como buenos y a Dios como malos. Esa es la misma actitud de los convictos, de los presos, de los malos, de poner la justicia como malos y a ellos como habilidosos por la maldad que manejan. Piensan que los hace superiores. Entonces, cualquier preso le dice que el policía es malo, que el juez es malo. Esa es la actitud del mundo de hoy, que está diciendo que Dios es malo y que los demonios son buenos. Y en todas las películas lo puede ver, en los Avengers, en Alita, que ponen a Dios como si fuera malo. Por ejemplo, en los Avengers Thanos, ellos lo ponen como una representación de Dios porque la propia hija dice, mi padre no dice mentira. Tenía un gran poder que nadie lo podía vencer, solo 1 en 1 millón. Satanás que cree que en 1 en 1 millón puede vencer a Dios. Y así, Alita es un ángel de batalla, supuestamente un ángel caído, que es cyborg, con chip y cosas implantadas, mitad persona, mitad robot, que al final apunta su espada hacia Salem, que es el final de la palabra Jerusalén, una ciudad que flota, que viene del cielo. Y aquel que estaba vestido de blanco, que todo lo ve, era el malvado de la película. Es decir, a Dios como malo y a los demonios como buenos. En todas las películas ponen siempre a los ladrones y malos como los que salvan el universo. A través de estos símbolos, los israelitas experimentan el amor y la gracia de Dios, sin dejar que Dios sea un juez injusto, porque Dios no deja impune la maldad, no deja impune la injusticia. Él imparte justicia, pero a la vez satisface su amor, porque Dios satisface la justicia y también satisface el amor divino
a través de estos símbolos del sacrificio, de la sangre que había que derramar y rociar, de manera ideal al ser perdonados, porque al mismo tiempo Dios ejerce la justicia, pero a la vez nos perdona. Pero el hecho de ser perdonado por Dios implicaba que los israelitas dejaran de ser injustos y dejaran de hacer el mal. Implicaba una reflexión de lo que le pasó al animalito. Eso debía haberlo pasado yo. Un arrepentimiento y tratar de no hacerlo más. Pero hubo veces que esto no fue así, porque hubo momentos en que el sacrificio se había vuelto insignificante para Dios, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque desde los más sencillos y humildes ciudadanos hasta los reyes, hasta los sacerdotes habían distorsionado la justicia. Hacían los rituales, pero seguían siendo malos, seguían haciendo injusticia. Es decir, los sacrificios que Dios mismo había instituido como símbolo para perdonar a Israel de sus maldades se habían vuelto sin valor delante de Dios, pues Él los perdonaba y ellos volvían y cometían y practicaban y vivían entonces peores maldades. Eso también pasó con las fiestas, pues llegó el momento que Dios aborreció las fiestas. Puede buscar en Isaías 58, Isaías 1:14, Amós 5:21, Oseas 2:11, en que Dios dijo: aborrezco las fiestas y las lunas nuevas. No porque las fiestas sean malas, no porque los sacrificios sean malos, pues Dios mismo los había instituido. Es que ellos los celebraban, veían los símbolos, veían el sacrificio, no reflexionaban y seguían siendo malos. Es como dicen hoy: el que reza, peca y empata. Parece ser que el todopoderoso juez esperaba que el hombre hiciera una reflexión sobre su conducta al ver el símbolo del sacrificio, el costo que tenía que pagar ese animalito para que la persona no muriera. Una persona que ve el costo del sufrimiento que recibe por él el animalito y que eso era lo que él merecía por sus acciones realizadas, debería pensar: Dios me perdonó, lo que le pasó al animalito debía pasarme a mí, pero si fui perdonado, debo cambiar, debo de dejar de hacer el mal, debo de no ser injusto, debo cambiar. Por los pecados cometidos era de que reflexionara y tratara al menos de disminuir sus acciones malas, sus acciones pecaminosas, pero parece ser que en aquel tiempo, en muchas ocasiones, Israel no lo hizo, no reflexionó, no cambió su conducta, y hoy nosotros tampoco. Hoy nosotros tampoco. Yo he conocido personas que han sido excesivos con las tradiciones antiguas, que ya no quieren hablar ni español porque decir encantado está mal, decir Jesús es como decir Zeus, decir Dios es como decir Zeus, y se han buscado su propio idioma. Y han sido excesivos con la pronunciación de los idiomas originales, con el cumplimiento de las fiestas, pero siguen siendo malos, yo los conozco, no cambian. El problema no son las tradiciones antiguas, no son las raíces, no son los idiomas originales. El problema es que no reflexionan para cambiar y siguen siendo malos. Así entran en las raíces, manipuladores, mañosos. A Dios lo que le importa es que cambie tu corazón. Los reyes, los sacerdotes, los ciudadanos habían distorsionado el sentido de la justicia. Lo habían distorsionado. Según el propio Isaías, vendría un nuevo rey de la línea de David que acabaría con el efecto indirecto y directo. Es decir, que acabaría con el efecto directo e indirecto de nuestra maldad, de nuestro pecado. Es decir, el mal personal, el daño que le hacemos a otros y también el daño de las relaciones, el bandidaje colectivo, el mal ambiente universal. Porque este rey se iba a convertir por su propia voluntad en siervo, que iba no solo a servir a su pueblo, sino también iba a sufrir por el mal que su pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como sacrificio al estilo de los animalitos que pagaban como sustituto en propiciación por nosotros, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras del profeta Isaías cuando dijo que Él venía para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esa palabra rescate habla de ese sacrificio de propiciación. Por todo, en el nuevo pacto habla de la muerte de Jesús, que fue un sacrificio propiciatorio para nosotros. No solo cubrió la deuda que teníamos con Dios por haber contribuido a la maldad en el mundo, por haber hecho daño directo a los demás, porque también Jesús, en el Nuevo Testamento habla de que Jesús proveyó purificación en este mundo, porque también en el Nuevo Testamento habla de esto. Jesús no solo
cubrió nuestra muerte personal por nuestro pecado, sino también purificó con su sangre la maldad del mundo. Podemos leer que la sangre de Jesús tiene la capacidad de eliminar el mal ambiente, el daño en las relaciones humanas, el bandidaje colectivo, el vandalismo relacional, a la muerte que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros en este mundo. Entonces podemos ahora vivir en paz con Dios a través de la muerte y la sangre de Jesús. Pero no quedó ahí, porque no solo murió, sino que resucitó y ahora sigue viviendo para todo aquel que acepte ese sacrificio. Él es el sacrificio perfecto al cual todos los demás sacrificios de los animalitos estaban apuntando. Todos los sacrificios de animalitos eran sombra, eran símbolo de este sacrificio que ahora haría el Señor Jesús por ti y por mí. Al morir el Señor Jesús, el sacrificio verdadero, ya no hacía falta repetir los sacrificios simbólicos de los animalitos. Entonces, por lógica, ya no hacen falta matar los animalitos porque ya el sacrificio verdadero fue hecho. Pero Jesús le dio a los creyentes dos nuevos rituales. El bautismo, así como Jesús murió al entrar al agua en el bautismo, entras en una conexión con Él en su muerte. Al salir del agua tú estás simbolizando que resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia, tu vida, con la muerte del Señor Jesús y su resurrección. El otro ritual, por decir así, o mandato, es la cena del Señor. En la última cena el Señor con sus discípulos utilizó pan y vino para hablar de la sangre y de su carne para simbolizar su muerte, que tendría como sacrificio. Hoy los creyentes toman la Santa Cena para recordar y participar la muerte y la vida de Jesús. Estos rituales nos recuerdan el amor de Dios y nos exhortan a vivir apartándonos de la maldad en agradecimiento. Pero no solo eso, esos rituales nos conectan a la más poderosa fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo tiene a la diestra del Padre, el Espíritu Santo de Dios, Él es capaz de lidiar con nuestra propia maldad, con la maldad que en nuestras vidas, transformándonos en las personas que Dios quiere para que podamos de verdad vivir y fomentar el amor, la paz y poder crear ese ambiente y poder vivir eternamente con Él. Gente destinada a la eternidad. Yo quiero orar por usted y quiero que ahí donde está, si desea, cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres grande, poderoso. Gracias, Dios mío, por esta palabra que abre nuestro nivel de conciencia. Bendícenos, ayúdanos a hacernos amadores de tu palabra, personas que anhelan, que aman, que tienen sed de tu palabra, porque tu palabra es eterna. Bendice, levanta, cambia, transforma. Bendice a esta familia, Señor. Liberta de problemas económicos, liberta de maldades del mundo, de ese mal ambiente que el mundo tiene con alcohol, drogas, maldad, daños directos y mal ambiente familiar. Que la atmósfera de paz y bendición repose en cada hogar representado de las personas que están escuchando. Que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios sea la atmósfera de paz y tranquilidad en cada hogar. Recibe un milagro de sanidad en tu vida y un milagro de salud para ti. Recibe esa bendición del cielo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, que nada te falte en lo económico, que no solo puedas tener lo necesario para vivir, sino que tengas aún que te sobre para poder ser de bendición a los demás. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Amén.